¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va? Muy bien. Juan Manuel, tenía una inquietud respecto del tema de tu tweet sobre la multa Rappi y a pedido ya. Evidentemente por lo que subiste a tu cuenta y respecto de estas 170 repartidores, ¿no?, que tiene que ver con la inspección y de los que fueron afectados. Cuando se dice que el 97% de ellos, es decir, estamos hablando de la persona, no de sucursales de la firma. Claro, que los casos relevados en la inspección, de los casos relevados, solo el 3% contaba con algún tipo de registración laboral. Es probable que ese 3% se tratara de algún trabajador registrado. Algunas plataformas todavía conservan algún que otro trabajador registrado, o inclusive que algún trabajador haya declarado que estaba registrado cuando quizás no lo estaba. Pero estamos hablando de la enorme mayoría de los casos relevados, ¿no? Cuando se habla de este tipo de irregularidades o digamos de alguna forma de desapego a lo que es la normativa vigente, se mira el tipo de contratación que se tiene y se puede acreditar. ¿Qué es lo que notas vos? ¿Las irregularidades son muy grandes porque sobre 170 solo el 97 no se cumple? ¿Qué pasará con el resto? Es la pregunta. A ver, partiendo de la base que son trabajadores que están contratados como monotributo, o sea que tienen, que los contratan a través de un contrato autónomo, es decir, que no están registrados como asalariados, sí. Ya por eso es probable que no cuenten con seguro de riesgo de trabajo, con RT, tampoco se les respete la jornada limitada, tampoco tengan derechos de afiliación sindical, tampoco tengan acceso a una cobertura de salud, a excepción de la de monotributo. Sí. Entonces, en realidad el modelo de negocios de las plataformas que contratan a todos los trabajadores como autónomos implica un incumplimiento absoluto de la normativa laboral. Sí. No ya la modalidad de persona no registrada o persona falsamente registrada o persona inadecuadamente registrada. Estamos hablando de un colectivo total de trabajadores, claro, que no está registrado como asalariados. Ustedes, evidentemente, por lo que yo puedo leer, están haciendo un estudio o están investigando sobre este tema. Yo investigo sobre el tema, particularmente en universidades como en la USAM, y sigo, por supuesto, las políticas de fiscalización que hace el gobierno nacional, que hace el gobierno provincial o que hace el gobierno de la ciudad. Esta inspección o esta fiscalización que estaba haciendo el Ministerio de Trabajo de la provincia tiene un antecedente que es un relevamiento estadístico que se hizo durante el año pasado, que tiene más precisión en los datos, no son simplemente inspecciones, sino un relevamiento estadístico. Este tipo de plataformas ¿tienen alguna suerte de prerrogativa especial como para contratar a las personas en estas condiciones o sencillamente están incumpliendo todo, digamos? A ver, están cumpliendo la normativa laboral, pero la están incumpliendo en todo el mundo. Claro. Es decir, no hay ningún país hoy en día, a excepción de algunos casos en Escandinavia, sí, en donde los trabajadores repartidores de plataformas estén contratados como asalariados. Sí. Están contratados como autónomos en todas partes del mundo. El modelo de negocios está basado en esta forma de contratación laboral. Digamos que la Argentina y la provincia de Buenos Aires es una excepción. Lo que pasa es que los argumentos de las empresas para poder inmiscuirse, sí, en las lagunas de la norma, claro, están a la orden del día. Por eso es tan importante esta fiscalización, porque es la primera vez que se sanciona a empresas de plataforma por falta de registración laboral de sus trabajadores en la Argentina. Entiendo. ¿Y cuál sería la forma de subsanar esta legislación que ofrece lagunas jurídicas y que de alguna forma también es necesario darle una respuesta a la realidad del trabajador? ¿Cómo? Entiendo yo que estableciendo específicamente que los trabajadores de plataformas son trabajadores asalariados que trabajan por cuenta ajena para estas empresas y previendo derechos específicos, inclusive mejores que los previstos en la ley de contrato de trabajo, porque como se hacía antes, en la década del 40, la década del 50, la década del 60, que se preveían estatutos especiales para sectores que tenían, por ejemplo, formas de organización de la jornada específica. Sí. Podemos poner el ejemplo del Estatuto del Periodista, sí, u otros casos. Sí. Es decir, normativa laboral específica que se complementa con la ley de contrato de trabajo y prevé derechos específicos
de acuerdo a las formas de organización del trabajo específicas de esa actividad. Por ejemplo, en el caso del periodista, todavía existen los colaboradores, no es lo mismo un trabajador que trabaja de manera permanente y continua que quien lo hace ocasionalmente. La jornada se paga de otra manera. Bueno, para este modelo de negocio se podrían prever derechos específicos para los trabajadores, partiendo de la base del reconocimiento de la relación de trabajo que existe entre las empresas de plataforma y los trabajadores. Hay propuestas de este tipo en la Argentina, pero todavía no pasaron del carácter de anteproyectos, es decir, todavía no fueron tratados por el Parlamento. No fueron tratados por el Parlamento. De aquí a que la trate el Parlamento, a no ser que a instancia de alguien se promueva algún tipo de, como por ejemplo reclamo o movilización de los propios trabajadores. En este interregno, hasta que llega, digamos, el tratamiento del proyecto o el anteproyecto, pues yo no sé si hay el proyecto ya presentado. Hay proyectos y anteproyectos, sí. Bien. Ahora, ¿el Ministerio de Trabajo puede oficiar de árbitro entre el trabajador y la empresa que lo contrata? Digamos, ¿cómo lo puede proteger? ¿Alguna debería, pero también es cierto que los trabajadores que intentaron sindicalizarse en este sector no fueron reconocidos aún por el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, el Ministerio de Trabajo todavía no se pronunció sobre la laboralidad del vínculo de estos trabajadores. Claro. Con lo cual también está por detrás de las expectativas de los colectivos de trabajadores que se organizaron, y de hecho el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene competencias concurrentes junto con las provincias para, por ejemplo, realizar la fiscalización laboral que hizo la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo hasta ahora no actuó en ese sentido. El Ministerio de Trabajo de la Nación estamos hablando. Sí. Y respecto de este tema, cuando la persona es contratada por la empresa, ¿bajo qué encuadre se da? Es contratado como cuentapropista, como autónomo, y por lo tanto se le exige que se inscriba en el monotributo como si fuera un trabajador por cuenta propia. Pero ¿por qué el tema del RT tendría que ser considerado igual? Al no estar contratado como asalariado, al no estar contratado en relación de dependencia y estar contratado como monotributista, no se le contrata un seguro de riesgo de trabajo, cuando evidentemente son trabajadores que están trabajando para empresas y que están poniendo en riesgo su seguridad todos los días. No hay ninguna duda de que a los trabajadores de plataforma les correspondería un aseguramiento contra riesgos del trabajo. Sin embargo, ninguno de nuestros trabajadores está asegurado de esa forma. O sea que la empresa dice, si yo lo tomo como autónomo no tengo por qué reconocerle otras cosas que la ley no me manda a hacer. Exacto. Bien, ¿y cuál sería el paso cualitativo de que se los conozca como trabajadores en relación de dependencia? De que se los reconozca como trabajadores asalariados, exacto, claro, como trabajadores por cuenta ajena, ¿sí? Que no están trabajando con una clientela propia, ¿sí? ni que administran una marca propia, sino que trabajan en favor de una empresa que le es ajena, que tiene una marca, que tiene un sistema de gestión del trabajo, que tiene una clientela propia que no le pertenece a los trabajadores. Mientras no exista una normativa que específicamente reconozca la laboralidad del vínculo, los trabajadores están a la merced de la justicia laboral, de los reclamos particulares o de la intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación. Todavía no hubo pronunciamientos ni judiciales ni administrativos, a excepción de la provincia de Buenos Aires, en favor de la laboralidad del vínculo que desarrollan. Claro, o sea, ¿para qué le van a reconocer sindicalización a un grupo de trabajadores si como tales en realidad se trata de un grupo de cuentapropistas? Exacto, la ley no admite que los trabajadores por cuenta propia se sindicalicen. Por lo tanto, hasta tanto no se reconozca la laboralidad del vínculo, tampoco se les está reconociendo el derecho a sindicalizarse. ¿Vos pensás que esta situación se puede extender in eternum? A ver, hay antecedentes comparados a nivel internacional en ambos sentidos. Por un lado, en la Corte Suprema la Corte Suprema de Gran Bretaña emitió un fallo a la suerte de 3 meses que reconocía la laboralidad del vínculo de los trabajadores de plataformas, en particular de los choferes de Uber, y por lo tanto los incluyó en la categoría de trabajadores que gozan de derechos laborales, y esto se está implementando en el Reino Unido. En España se sancionó una ley que reconoce la laboralidad y que ordena a las empresas de plataforma que publiquen los algoritmos de gestión del trabajo
que son, digamos, el sistema de administración de este tipo de trabajos. Entonces, esos son dos ejemplos positivos, digamos. Sí, claro. Ahora, un ejemplo por la contraria es que en California, el año pasado, perdió por plebiscito una propuesta para reconocer los derechos de los trabajadores de plataformas, y por el contrario ganó una propuesta de Uber de crear una tercera categoría de trabajadores, es decir, de trabajadores que no gozan de derechos laborales, como un intermedio entre el asalariado y el trabajador autónomo, que finalmente termina siendo un autónomo más. Ahí hay figuras históricas que se podrían emparentar, ¿no? Porque esto es como un cadete de un comercio que anteriormente estaba como empleado de comercio. Sí, si era un cadete de un comercio como empleado de comercio, si era cadete de un restaurante como gastronómico, si era cadete de una pizzería como pastelero y así. Lo que sucede es que se dio un proceso de concentración económica y un nuevo servicio que brindan estas empresas de plataforma, lo cual termina configurando una nueva actividad, porque los trabajadores son los que realizan el reparto, pero las empresas en realidad están haciendo mucho más que repartir productos, en realidad están vendiendo los productos que le proveen empresas de gastronomía. Digo, detrás de esto está el debate también por la calificación de la actividad económica de estas empresas, además de la cuestión laboral, ¿no? Y es muy difícil tomar, digamos, en consideración parte de la legislación anterior que encuadraba a los cadetes como para aplicarla a este caso. Claro, lo que pasa es que los argumentos de las empresas, y esto digo, no lo digo yo, lo dicen las empresas, es que la modalidad de contratación de los trabajadores de plataforma no responde a la forma tradicional de contratación por jornada continua. Dicen que los trabajadores son sus propios jefes, que tienen libertad de conectarse y desconectarse cuando quieren. Bueno, una serie de eufemismos para disfrazar la relación de trabajo. Al respecto, esta normativa que reconoce y define qué es una relación de trabajo asalariada está en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Sin embargo, hasta ahora todas las empresas han logrado evadir este tipo de calificación. O sea que no hay decisión política de los gobiernos y entiéndase a través de su Ministerio de Trabajo de tener en consideración esta posibilidad, o sea, de no reconocer la condición de trabajador en relación de dependencia a quien cumple esta actividad. ¿No? Sí, de los Ministerios de Trabajo y de la sede judicial también, ¿no? Del Poder Judicial. Por eso ha habido fallos en distintos sentidos también en el mundo, ¿no? No toda la jurisprudencia o la jurisprudencia no es unívoca, ¿no? Hay jurisprudencia que indicó que son trabajadores asalariados, hay jurisprudencia que indicó que son trabajadores por cuenta propia. Es decir, hay un debate al interior de la doctrina jurídica, de la justicia y por lo tanto también de los gobiernos y de los parlamentos, ¿no? Claro. Ahora, Juan Manuel, ¿no cambia aquí respecto de lo que es la misma actividad que se desarrollaba antes el hecho de que se utilice una plataforma como herramienta, pero en realidad el trabajo sigue siendo el mismo? La tarea es similar, sí. La tarea es similar. Si yo llamo por teléfono, por telegrama o por celular, por decir algo, o utilizo una computadora, si de hecho... No, es cierto, es lo mismo. Y lo que cambia es quién contrata al trabajador, ¿no? Es decir, no es lo mismo que te contrate un restaurante a que te contrate una empresa tecnológica que brinda servicios de intermediación tecnológica. Por lo menos hasta ahora así son calificadas, ¿no? Uber, por ejemplo, es una empresa que no se reconoce como una empresa que brinda servicios de transporte, sino que se reconoce como una empresa que brinda servicios de intermediación tecnológica. Por lo tanto, entiende que las contrataciones laborales para desarrollar la tarea, para la plataforma, para la empresa de plataformas, no serían asalariadas porque no están brindando el servicio que brinda la empresa. Es decir, estas empresas de reparto, por ejemplo, que para mí son empresas que venden, comercian y reparten productos, no son simplemente empresas de servicios de delivery, también se asumen como intermediarias tecnológicas. Sí. Y en esa definición o en esa subclasificación de la actividad económica desconocen que están contratando trabajadores para brindar un servicio que no reconocen brindar, ¿me explico? De hecho es demostrable que el servicio se está dando y es factible si fuera uno de esos
chicos que andan en bicicleta haciendo este tipo de reparto reclamar, consideración de igualdad respecto de otro que hace la misma actividad que yo, estando en un comercio en el cual esta persona es cadete? Sí, es precisamente sobre eso que versan los reclamos en general. Los reclamos de los trabajadores, tanto colectivos como individuales, tratan de poner sobre relieve que están trabajando para una empresa, que esa empresa organiza el trabajo, que esa empresa establece y sanciones para administrar la gestión del trabajo, al igual que con cualquier trabajo tradicional. Hay una nueva oleada, también doctrinaria, además de política, detrás de este modelo de negocios que plantea otra mirada, que plantea una mirada de individualización del derecho del trabajo, es decir, de suponer que si el trabajador tiene una mínima libertad, por ejemplo, de desconectarse, eso implica que es un trabajador autónomo, o bien que si el trabajador tiene una mínima libertad de trabajar para otra plataforma, eso quiere decir que es un trabajador autónomo. Por lo tanto, este debate que se está ventilando en la justicia aún no está resuelto, ¿no? Es decir, estamos todavía batallando argumento contra argumento para poder arribar a una solución jurídica, política y económica, porque también hay posturas que plantean, bueno, que esto es una actividad que debe ser prohibida. Pienso en voz alta, de acuerdo a lo que vos me estás diciendo, que es sustancioso. ¿No falla el Estado ahí? ¿Establece una categorización de trabajador autónomo que en términos de lo que tendría que ser como categoría, ni siquiera la persona, por las condiciones en las que trabaja, en términos de dinero, llegar a dar respuesta al Estado, en términos de pago de contribuciones? Desde ya, por eso el reconocimiento de la laboralidad de los vínculos de las plataformas con sus empleados no reconocidos es una oportunidad para fortalecer también los sistemas de la seguridad social. Claro. Sin dudas, el Estado debería ser el primer interesado, o los Estados deberían ser los primeros interesados en lograr proteger estas relaciones de trabajo, porque sin duda sería una oportunidad para avanzar en la sustentabilidad de los sistemas de seguridad social. Desde ya yo te quiero agradecer mucho. No, por favor, Aldo. Fuerte abrazo.